Listo. Ahora sí, buenos días a todos. Menos a uno. Buenos días. Les decía, el próximo sábado va a haber esquejes de Olmo Chino y de Yemelina Filipinenses. Esperamos a las que siempre se despertaban. Los esperamos a las 10 allá. Olmo Chino, ¿y cuál es el otro? Yemelina, con G de Yemelina. gato. Ajá. Yemelina Filipinenses. Es un arbusto, es un árbol que tiene las hojas como patas de pato. Ok. No son ovales, no son... Pico de pato. No, como pata de pato. Así como pato, ¿qué es? A ver, Juan Mateo, Mande. a ver, búscanos la Yemelina Filipinenses para que vean la hoja los compañeros. Ok, ahí voy. Gemelina. Va. Yemelina Filipenses. Filipenses, a ver si. Aquí está. Imágenes. Ups. A ver, ¿Nos la puedes compartir? me había dado unas. Me había Por dado favor. una. Sí, claro. A ver si. Jimena. Ah, no, me cambió Jimena. Jimelina. Jimelina. Gemelina, sí. Ok. Gemelina Filipinenses. Aquí está, permíteme. Aquí está. Imágenes. Es esta. Bien, Documento 1. Ahí está ya. hoy Ok, ahora lo comparto. Mientras Juan Mateo nos comparte la imagen, les quiero decir que hoy nuestra clase va a ser de sustrato. Vamos a terminar sustrato y de fertilizantes y de abono. Fíjate que no puedo compartirla yo. No me da esos atributos. Estoy deshabilitado para compartirla. Pero puedo en mi teléfono mostrarla. Ahí va. De mi teléfono. Que sea la pura imagen de la patita. Sí, ahí va. Ahí va. Yemelina Filipenses. Bien. Yemelina Filipenses. Filipenses 4:15. ¿Esa es? No, esa es de la Biblia. Quedamos que ni de religión ni de política vamos a hablar. Eso es políticamente correcto. Bien. A ver, aquí está una Yemelina. Vamos a ver. Y sí parece como de patito. A ver. ¿Se alcanza a ver? En mi... ¿Sí? Ahí Sí, está pero, una. No pero crees que están sea. dobladas ahí. Están dobladas. No, Déjame no buscar hay una otra. que esté sola la hoja. Sí, aquí está. ¿Es esa? Bueno, ya que la tengan, van a ver que la hoja es muy especial y que no se ve. No se ve por aquí. Los que quieran ir, Aquí está, van a mira tener que otra. llevar su sustrato.
Sí, Ahí está esa otra. es más o menos. ¿Esa es? Sí, Ok. Bien. sí, esa es. Bien, entonces vamos a empezar a nuestra reunión de hoy con el asunto de sustratos, que aquí tenemos al ingeniero químico Miguel Ángel, que nos va a dar la plática de sustratos, y luego ya que termine él, les vamos a dar un poquito de fertilizantes para saber qué comprar y cómo comprar. Nos esperamos unos, ¿qué? 5 minutos. Ok, vamos a hablar 5 minutos. Mientras vamos a ver esto. Preguntas, respuestas. Es padre. Yo voy a llevar el sábado, voy a llevar unos botes especialísimos que mandé a traer de Rusia para esquejear. Y nomás hay que llevar sustrato. Sustrato, hay que llevar sustratos para asegurar, pues, el éxito en los esquejes, puesto que la mayoría no tiene de esos olmos. Ya va a tener olmos que en mis tiempos era difícil, pues, conseguir ramitas y ahora están bien desarrolladas. La yemelina es de Filipinas, nos la trajimos de Puerto Rico aquí y ya ya es bien fácil. Es una planta muy padre. Mándeme. ¿Qué tipo de sustrato se requiere, José muy drenante. Sí. ¿Hay que llevar para cada quien muy drenante. O quieres que lleve? Debemos de tener, ya sea, pues tráete lo que tengas. Puede ser jal pequeño de 3 milímetros o arena de río. Bien. Jal y un poquito de sustrato, pues ahorita nos van a hablar de sustratos y de ahí vamos a sacar qué vamos a llevar para los esquejes. Yo pienso que materia orgánica y tal vez un poquito de perlita. O sea, se trata de un sustrato que sea suavecito, muy drenante, para que se desarrollen las raíces. El olmo es muy fácil de prender en un sustrato muy granulado y la yemelina también. Bien. Nos platicaba Pedro que en Filipinas y en Asia, que trabajan la yemelina, la plantaban en el suelo, en el piso, y luego le aventaban una rueda de carro. La llenaban de tierra, o sea, plantaban la planta en el suelo, en el piso, y luego le ponían arriba una llanta, le llenaban de tierra, y luego cuando la planta iba saliendo de la llanta, le metían otra llanta y más tierra, 5 o 6 llantas. Entonces, con un machete, empezaron a cortar desde arriba, tras, sacaban la llanta y sacaban la planta. Entonces ya sabrán que como iba bajando la planta, era más gruesa, la raíz es más gruesa, y todo. Con lo caliente de la llanta negra, con lo caliente de la llanta... Hola, doctora. Ay, buenos días. Hola, doctoras. Hola. Nos están inundando de doctoras aquí en el panel. Pásele, siéntense. ¿Agujas también? Aguas. Les decía, entonces es una llanta, otra llanta, entonces cortaban con un machete atrás, entonces sacaban el de más arriba con conicidad, chiquito, pero entre más ibas bajando, hasta llegar al último tenías un árbol muy grueso, raíces gruesas y todo eso, y son muy fáciles de dar. Esquejar. Entonces, Iban cortando, no la aprovechaban. claro, aprovechabas todo. Como esquejes, tras, cortabas, lo sacabas de eso y ya tienes un árbol grande, ya bonito, con conicidad, y así vas hasta abajo. La compañera Olga, la semana pasada se llevó un esqueje de ficus, le puso bolsa, y hoy la trae 2 hojas, y como no tiene raíces, los esquejes le salen raíces a las 6 semanas. 6 semanas. Y está muy bien porque la hoja está muy sanita. Hay que ponerle su bolsita y dejarlo. Y si por algo, porque ya me lo sacó y se deshidrató, se muere, le vamos a poner otro y ya no la va a mover hasta las 6 semanas. Y a las 6 semanas se le llena de follaje adentro. Igual lo puede dejar así si está en un lugar
fresquecito y le gustó, también lo puede. Entonces, hola, buen día, pásale. Pásale a lo barrido que trapeado no esté. Se siguen llegando estrellas a este foro. Este grupo se llama Universo. Y les decía, pues, que van a tener oportunidad, están invitados todos los del grupo también, nomás que me avisen si van para hacerles sus esquejes y aunque no se queden, pues lleguen, pasen por su esqueje y se vayan. Ahí. ¿Tú sí vas, Juan? ¿Tú sí vas? ¿O Yo voy. ¿Vas a poder ir el sábado? Juan, Yo sí voy. Yo sí. ¿Los escajes que dijo Oscar que va a llevar? Sí, los estoy invitando a los del internet a que vayan. Si no pueden ir el sábado, cuando menos vayan por sus esquejes. Son 2 esquejes que difícil van a tener, ¿eh? El olmo es más fácil, pero la gemelina filipinenses, ya. Pongan, si traen internet, buscan gemelina. Gemelina con G. Con G. Con G Magdaleno. Con G. No, que G-E-M-L. Gemelina filipinenses. Y está muy padre. Es una de las plantas que apenas se está dando a conocer en el mundo y en México, pues nos las trajimos hace 10 años y apenas se está. Y lo que pasa es que Oscar la puso en tierra fuera de su casa y son unas ramas de 2-3 metros. Entonces, como tiene más malezas y más cosas, las ramas han crecido mucho para salir. Entonces, él nos prometió esquejes el sábado. Y vamos a lo único que vamos a llevar nosotros va a ser más sustrato, un poquito de sustrato. Ahí lo preparamos entre todos y yo voy a llevar unos contenedores para asegurar el éxito en los esquejes. Gemelina Arborea. no, Filipinenses. Filipenses. Filipinenses. Filipenses. que Es de, no o sea, es que es que Melina. perdón, José Luis, estás en lo correcto. Es Gimelina filipensis. Ok. Filipensis. Y yo también la encontré como filipenses. ¿De dónde es? Ahí dice. Lo que pasa es que quiero que vean las hojas de la India. Estas son las hojas. ¿Filipina o Las hojas son o como hindú? patas de pato. ¿Es filipina o hindú? Parece que es hindú o filipinés, es de Asia, por allá es que. Ahí está, ahí está, ya las hojas, ya las encontró. ¿Qué hubo? ¿No parecen patas de pato? Exactamente. ¿No las puedes compartir al grupo? Ah, ya está. Ya la encontré, José Luis. Ahora sí, las patas de pato, ahí están. Ándele, por ahí. Sí, ¿verdad? Esta de aquí. Nuestro maestro las acaba de encontrar ahorita. Ah, ya. Allá arriba. Ándale. Tiene la gemelina. Ahí está. ¿Qué hola? Ya. Es que tiene que entrar aquí. Tiene que salirme de aquí. Ahí está. Bien. Vamos a ver. Y sí salió. Ya la vieron. Que de verdad que es una hoja color. Nada más que esto está compuesto de. Espérame tantito que. Sí, podemos preparar la clase de la semana que entra. Bien, entonces ya, ahorita. Melina. ¿Qué? ¿Melina? Así es, Melina. Pues Filipensis. Esa mera. Mira, ve la que tengo aquí. José Luis. Sí, está ahora sí. La pata de pato. Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pero nosotros vamos a las filipenses. Es que sí. Ah. Gimelina. Se le pone Gimelina, aquí abajo aparece
Aquí está. Advertencias, ahí está. Sí, y podemos ver imágenes. Ahí está. Y el fruto y la flor también es Ahí están diferente. todos. Tú dices una muy bonita. Esa. La otra es de las amarillas, esta es la flor. A ver si la cambio. Aquí nada más hay que ponerle aquí. Ponerle aquí, compartir pantalla. Compartir pantalla. Estaba lloviendo ahorita, no, ¿verdad? Sí, pero se quitó. Compartir pantalla. A ver si la ven. ¿La vemos por allá? Sí, Sí se se ve, ve. mira. Ah, qué bonita. Ahí está. Pero esa vez si lo ven. Sí, sí, sí se ve. Nomás sí, los que habitualmente no van el sábado y vayan a ir, sí, levanten la mano para tenerlos en cuenta, para que no echen su vuelta de okis. A mí nunca me toca nada. A mí me toca pura chamba. ¿No ¿Qué te va a tocó? haber el sábado entre tarde? Nada. Mande. ¿Qué No, el dice? sábado no va a haber nada. ¿Qué va a haber el sábado? Que llegue tantito tarde. Aide, sí, Aide. Lo que pasa es que nos dice Miguel Ángel que nadie vaya porque él quiere que le toque. El sábado nos van a llevar ramas de olmo chino y de esa, la gemelina Gimelina. filipinenses. Gimelina. Esa. Entonces, son muy fácil de aprender las dos, muy fácil, muy rápido. Entonces, sí, voy a pedirles a los de este grupo que vayan a ir, que levanten la mano y que me dejen, dicho de que sí, porque voy a comprar unos contenedores para que ustedes, para que sea más seguro la reproducción de los árboles. Voy a comprar unos vasos con tapas, muy especiales que los mandé a hacer a Ucrania. A lo mejor por eso no llega. Pues nos los van a traer. La idea es de que se los lleven ya en un contenedor, bien cerrado, bien todo, para que garantizar la reproducción de las plantas. Bien, ya vamos a continuar con la reunión de hoy. El ingeniero químico Miguel Ángel nos va a hablar un poquito de sustratos. El ingeniero químico. Y después de eso voy a hablar un poquito de fertilizantes y abonos. Entonces, con ustedes, el maestro Miguel Ángel. Qué solemnidad. ¿Está grabando esto? Sí. Un aplauso. Medio. Bueno, pues buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Bueno, aquí me pidió José Luis que habláramos un poquito de sustratos, de lo cual no tengo ni idea. Y entonces, pues nos dimos a la tarea de recopilar información. Esta presentación se las vamos a compartir después porque omití algo muy básico, que fue anotar las referencias de donde está ubicada la información que se tomó. Entonces, sería como las famosas fichas, no son fichas bibliográficas, referencias bibliográficas, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver algo de principios básicos. Entonces, vamos a empezar por ver cómo se clasifican los seres vivos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una clasificación general de lo que son los seres vivos, donde están las moneras, las protoctistas, las fungis, los metafitas y los metazoos, los cuales tienen subdivisiones.
sí, que las vemos por aquí. Nos vamos a enfocar prácticamente en las metafitas, que son las plantas con flores y sin flores. Aquí decimos que nos dicen una clasificación, además de lo que acabamos de ver, que por un lado están las que se clasifican como que tienen nutrición autótrofa, que pueden producir su propio alimento, y la nutrición heterótrofa, que deben alimentarse de las sustancias que requieren para el crecimiento. Aquí las plantas, los vegetales son autótrofas, ¿sí? Es decir, ellos van a tomar del ambiente, de su ecosistema, todos los nutrientes para poder pues, crecer, desarrollarse y demás. Una parte importante de las plantas o de estos autótrofos es la fotosíntesis, la cual es básicamente tomar todos los nutrientes, tanto del aire como de la tierra y como del agua, para poder generar, producir vía síntesis bioquímica todos sus requerimientos para poder crecer. Aquí de las plantas, pues son las plantas, hay plantas sin semillas, las cuales no tienen flores y no producen semillas, y se reproducen a través de esporas. Y pueden ser de dos tipos que son los musgos y los helechos. Si voy muy rápido y no quiero leerles todo lo que viene escrito porque sería muy tedioso, entonces estamos haciendo así un pequeño resumen breve, y después ustedes lo pueden leer con más calma, y si tienen dudas, pues bueno, le avisan a José Luis porque él lo sabe todo y lo que no lo inventa. Entonces tenemos estas. De las plantas con semillas tenemos las gimnospermas y las angiospermas, unas cuales no tienen un fruto que proteja las semillas, y las angiospermas están dentro de los frutos, las semillas por las cuales se van a reproducir. Aquí tenemos unos ejemplos de plantas sin flores y plantas con flores. Muy bien. Dios, ¿cómo se quita lo de arriba? No se quita lo de arriba. Bueno, ¿cuál es la estructura de estas plantas? Pues básicamente se dividen en tres partes. ¿Recuerdan lo que nos dice José Luis siempre, que si sabemos contar, contemos hasta 3? Pues este es más o menos la base de contar hasta 3. Una es las raíces, que absorben el agua y las sales minerales sin conexión inestable. ¿Sí me escuchan? Sí te escuchamos, Mike. Ok. Sí, es que acá me pareció que internet inestable. Ok, el tallo proporciona soporte a las plantas, y su estructura celular está diseñada para transportar agua y sales desde las raíces a las hojas, y azúcares desde las hojas hasta las raíces. Las hojas producen el alimento a través de la fotosíntesis, y aquí vemos una estructura básica de las plantas. La fotosíntesis es el proceso primordial, ¿sí? Porque es su proceso, vamos a decir, como si fuera el hígado en el ser humano, que va a procesar todos los nutrientes que va a recibir, lo vas a ver a través de las hojas, porque los mismos nutrientes que vienen de la raíz suben hasta las hojas. Entonces es donde se realiza toda la producción. Gracias a esto, las plantas también son capaces de evolucionar y adaptarse para sobrevivir a los ambientes desfavorables. Antes se conocía solamente un proceso de fotosíntesis que se llamaba fotosíntesis C3 y C4. Ahora hay una fotosíntesis CMA, en las cuales ya se descubrió que las fotosíntesis ocurren en 2 periodos, en 2 fases, tanto de luz como de sombra. Entonces ya estamos un poquito más, descubriendo más información sobre el comportamiento de las plantas, y actualmente aquí se maneja, ¿no? Básicamente lo que va a obtener en la fotosíntesis es el aprovechamiento del CO2, que es absorbido del aire básicamente, y el agua, que también es parte de la humedad ambiental, para poder transformarla en los nutrientes. Bueno, aquí viene más información, ¿sí? En conclusión, la fotosíntesis es un proceso mediante el cual los organismos vegetales y algunas bacterias son capaces de crear materia orgánica a partir de materia inorgánica y luz.
Yo he tenido algunas diferencias con mucha gente cuando hablan de materia orgánica y creo que a veces se le está dando un enfoque más ambientalista a lo orgánico que lo técnicamente bioquímico y químico y de estructura de funcionamiento de los organismos, ¿sí? Entonces siempre hay una discusión sobre esto. Y aquí se traduce en una fórmula que dice que con 6 moléculas de agua, 6 moléculas de CO2 más las luz del sol, se va a producir ese compuesto raro que no es otra cosa más que la glucosa. La glucosa es una de las partes importantes para generar todas las estructuras, básicamente más de las plantas de los vegetales y no tanto aquí de los animales. Si vemos esa glucosa, nosotros conocemos, por ejemplo, la celulosa. Y la celulosa no es nada más que un polímero, es decir, muchas moléculas de glucosa agrupadas en una cadena lineal y se va a formar la celulosa. Que esa celulosa pues no la podemos nosotros consumir porque necesita ser degradada o hidrolizada, que es el término técnico, para que sea aprovechada. Pero eso es lo que produce. Y entonces, en esta fotosíntesis, esa celulosa se va a transformar en otro tipo de materiales, que es lo que nos vamos a enfocar después con José Luis cuando él nos hable de los fertilizantes. El esquema básicamente de la fotosíntesis está aquí, se los dejo ahí para que lo analicen con calma. No nos vamos a entrar mucho a términos bioquímicos porque no son difíciles ni complicados, simplemente hay que visualizarlos y conocer una secuencia. Los sustratos son unos materiales, son uno de los materiales más usados para cultivos de invernadero. Ustedes me dirán, bueno, pero los arbolitos, ¿qué tienen que ver aquí? Bueno, se llama un invernadero cuando tú sacas del hábitat natural una planta y la vas a cultivar en condiciones diferentes a las cuales está acostumbrado. Es decir, si nosotros sacamos una planta del suelo, la metemos en una maceta, estamos sacándola del ambiente, la estamos metiéndola en otro ambiente en el cual debemos darle todas las condiciones similares al ambiente para que pueda crecer. Sí, entonces a eso se le llama invernadero, no necesariamente que estén cubiertos en una casa o en una estructura que los proteja de otras cosas. Bueno, ¿cuáles son las funciones de los sustratos? Los sustratos básicamente sirven para retención de agua y de los nutrientes necesarios para que se desarrollen, para que crezcan estos vegetales, estas plantas. Y también los sustratos también nos van a servir como base para la reproducción, de cierta manera, de cierta reproducción que se da en las plantas, que es por esquejes. Entonces aquí también necesitamos los sustratos. Además, sirven como el anclaje para el sistema radicular de la planta, es decir, si en estos sustratos pues no habría donde pudieran establecerse y crecer las raíces de las mismas. Ok. Lo importante es recordar que las características físicas resultantes no son la suma de los ingredientes. Es decir, si nosotros vamos a producir un sustrato, no significa que si hacemos una mezcla de 2, 3, 4 o muchos materiales, si sumamos todos van a ser una especie de adición de propiedades de los mismos, porque cada uno tiene sus propias características que van a ser aprovechadas las plantas, ¿sí? No quiere decir que si ponemos calcio más potasio, va a decir, el calcio más potasio me va a dar el doble de algo. No, eso no, se debe manejar por características particulares de cada uno de los compuestos. Aquí básicamente los componentes de los sustratos van a ser orgánicos o inorgánicos. Entre los componentes orgánicos de estos sustratos están la turba de musgo, la corteza de árboles, la fibra de coco, las cáscaras de arroz, fibra de árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Y los inorgánicos están la perlita, la piedra pómez, que también sería el jal, la vermiculita, la drena, el hidrogel, etcétera, muchos. Aquí tenemos algunos componentes en las fotografías que serían algunos de los que representarían este tipo de sustratos. ¿Cuáles serían los componentes de los sustratos?
Aquí lo que debemos tener, como mencionábamos, es básicamente tres cosas. ¿Qué retención de agua queremos tener? ¿Cuál será la estructura física que vamos a utilizar para los fines que necesitamos? No un solo sustrato sirve para todo tipo de plantas. Debemos muy bien cuáles son sus requerimientos nutricionales, de nutrientes que necesita para hacerlo. Pero básicamente consideramos eso, ¿no? Si queremos con cierta retención de agua, con cierta estructura para el crecimiento y soporte de la raíz, básicamente, ¿sí? Y a esto le vamos a agregar los ingredientes que serían los fertilizantes de los cuales nos va a hablar José Luis. Es muy importante para los sustratos conocer la estructura y las características químicas y físicas de los mismos para poder satisfacer los requerimientos y las condiciones ambientales de la planta, como pueden ser el pH, la conductividad eléctrica, etcétera, ¿sí? Aquí básicamente se analizan dos cosas. Esto es a nivel ya meramente químico. Uno es la densidad aparente. ¿Qué significa la densidad aparente? Aquí la densidad aparente es que si nosotros tomamos 1 litro de, por ejemplo, la perlita y la pesamos, al dividir el peso entre el volumen, nos va a dar una densidad, que esa es densidad aparente. Y esa básicamente se hace en seco. Después habrá otra densidad cuando está húmedo, es otra densidad aparente, por eso se llaman densidades aparentes. Pesamos el mismo litro de sustrato, de perlita, y vamos a ver que puede absorber cierta cantidad. Para hacer esta medición lo que tienes que hacer es humedecerla y dejarla que drene. Y ya que esté bien drenada, volverla a pesar y nos va a dar otro dato. Y eso se llamaría la diferencia, la retención de humedad, ¿sí? Que será el otro punto que se menciona aquí es la aireación. Y la aireación es generar una serie de intersticios entre los sustratos, de cuál manera están fluyendo todos los gases, tanto que se están alimentando a la planta, como los que está generando la misma planta y los microorganismos que van a estar presentes en los sustratos. Porque hay procesos de fermentación que van a producirse una serie de gases que van a estar acumulándose en el sustrato. Estos gases se van a ser desplazados con el riego, porque nosotros tenemos un volumen de agua que va a entrar a todas las cavidades disponibles y va a desplazar todo lo que se encuentra en esas cavidades, entre ellos esos gases, ¿sí? Por eso, pues es importante la aireación. De las características químicas básicamente son el pH y la conductividad eléctrica. ¿Qué significa el pH? Pues qué tantos compuestos tiene que nos va a dar cierta acidez o alcalinidad. Ácido, por ejemplo, podemos conocer como el limón es ácido, ácido tricítrico, el ácido ascórbico, etcétera, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y demás. La conductividad, en cambio, nos va a dar cuántas sales disueltas tenemos. Es decir, si tienen sulfato de calcio, sulfato de cobre, etcétera, etcétera. Entonces son los dos parámetros que nos van a indicar qué características deben tener estos sustratos. Vienen algunos datos de cómo hacerlo. Muy bien. Además, ya hablamos un poquito de la estructura del sustrato y demás, y estos son los nutrientes básicos. Algunos de los nutrientes, esos son los básicos que requerirían la planta, además del sustrato. Y yo puse por ahí una frasecita que dice Chon Peca Café, que fue como yo me la aprendí en la primaria, cuando nos preguntaban que cuáles eran los nutrientes básicos para el crecimiento de los vegetales o del reino vegetal. Entonces es carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, la P, K, potasio, calcio, K y Fe, fierro. ¿Sí? Entonces se me hizo más fácil aprendérmelo así, que carbón, hidrógeno, oxígeno. Entonces, esos serían los nutrientes básicos que deberían estar incluidos dentro de lo que serían los fertilizantes, que es lo que vamos a ver enseguida, ¿no? Estos serían los nutrientes. Y esos nutrientes, muchos de ellos se encuentran en la atmósfera, muchos de ellos están en la tierra, pero la caracterización de tierras también nos va a indicar de cuál tienen, si tienen
en demasía o si son insuficientes lo que puedan presentarse. Aquí también existen la estructura de lo que se llaman los macronutrientes y los micronutrientes, ¿no? Micronutrientes, no necesariamente es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno lo que necesitan, sino también vamos a necesitar otro tipo de elementos para poder que la planta se desarrolle en óptimas condiciones. Y dentro de los macronutrientes son los que se necesitan relativamente en cantidades mayores, y entre esos están el nitrógeno, el potasio, el azufre, el calcio, el magnesio y el fósforo. Y de los micronutrientes tendríamos al hierro, al boro, al manganeso, zinc, cloro, molibdeno, y hay otros más por ahí que que se miden incluso en trazas. Traza quiere decir que apenas son detectables, pero que es una cantidad muy pequeñita la que se encuentran presentes en el suelo o en los fertilizantes que nosotros utilizaríamos. ¿Qué factores intervienen en la absorción de estos nutrientes en las plantas? Es decir, también afectan otros variables que no nada más es llegar, ponerle la cantidad de fertilizante y listo, no. En primer lugar, el suelo debe estar suficientemente húmedo. Recordemos que hace un momento veíamos los nutrientes, los micro y macronutrientes, pero estos no están en estado de elemento. ¿Qué quiere decir elemento? Que yo no voy a poner fierro como fierro así, tal cual. Es decir, si yo le muelo un clavo y se lo pongo, como tal no va a hacer nada. Por efecto de la humedad y el oxígeno disuelto en el agua y en la tierra, se van a formar los óxidos, donde ahora sí se va a tener la capacidad de que se van a disociar en el fierro y en el oxígeno para que por medio de los microorganismos presentes en la tierra pueda ser aprovechado. En segundo lugar, pH. ¿Por qué? Porque los pHs, perdón, ¿de qué me perdí? El pH es muy importante porque tiene efectos muy diversos que pueden ser suelos muy ácidos o muy alcalinos, los cuales van a afectar la incorporación de los nutrientes a las células vegetales de la planta en cuestión. Y el tercero, la temperatura. Debe también tener cierta temperatura en la cual, dependiendo del lugar geográfico donde se estén haciendo este cultivo de plantas, pues va a ser la temperatura que se tenga. Es por eso que cuando nosotros tenemos una reproducción se considera la posibilidad de tenerlas bajo una cubierta o en lo que sí conocemos como el invernadero, que son esas casitas de plástico y demás. ¿Por qué? Porque ahí se puede regular todas esas condiciones para el crecimiento apropiado de las plantas. Ahí se garantiza que tengan la humedad, la temperatura, la aireación, etcétera. Entonces, esos son los 3 factores que se deben considerar para que haya una buena absorción de los nutrientes a las plantas. En cuanto a nutrientes, vamos a tener aquí que son algunos considerados como elementos primarios que estamos viendo aquí, que no necesariamente son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, sino también el nitrógeno. Aquí hay varios tipos de nitrógenos, unos que se llaman nitrógenos inorgánicos, que son meramente sales de nitrógeno, por ejemplo, los nitratos y los nitritos, que serán fuentes de nitrógeno. Los otros pueden ser los elementos orgánicos, como puede ser la urea, que es una mezcla de nitrógeno con carbono e hidrógeno, ¿sí? Y aquí entrarían dentro de estos compuestos orgánicos lo que serían los abonos, o lo que serían, por ejemplo, pues las excretas de borrego, de caballo, de vaca, etcétera, etcétera. Bueno, aquí vemos algunas de las características de insuficiencia de nitrógeno en las hojas de maíz, ¿sí? Entonces, son algunas de las que puede pasar cuando tenemos deficiencia de nitrógeno. Teóricamente hay mucho nitrógeno en el ambiente, ¿no? En el suelo y mucho más en el aire, pero nunca es suficiente porque no sabemos cuáles son los requerimientos. Al menos no podemos, si no nos metemos a estudiar más a fondo las plantas, no sabemos cuáles son los requerimientos de nutrientes de cada una de ellas y podemos generar
sobrepoblación, una deficiencia de estos nutrientes. Y es en el caso del maíz. ¿Qué sucede con el maíz? Que son a veces terrenos de monocultivo, donde siempre siembran maíz. Y yo recuerdo que mi abuelo sembraba maíz y frijol, porque el frijol era un excelente fijador de nitrógeno, lo cual lo hacía muy, muy apropiado para que el maíz aprovechara el nitrógeno. El potasio también es uno de los elementos que se encuentra básicamente en forma mineral. Es muy poco el que se encuentra como en un compuesto orgánico. Y básicamente aquí son sales o vamos a decir en el término rocas. Por ejemplo, aquí tenemos el óxido, hasta abajo tenemos el óxido de potasio, que sería una fuente importante para usarla como nutriente. Este es un síntoma de una deficiencia de potasio, que son las hojitas de alrededor de amarillentas. El calcio es otro elemento. El calcio está muy asociado, igual que en los seres humanos, para la estructura de soporte de la planta. Y aquí pues son las tierras calizas las que serían la principal fuente de suministro de calcio para nuestros arbolitos y plantas en general. Aquí tenemos unas fotos que nos indican deficiencia de calcio en algunos vegetales, que si ven, pues básicamente está afectada la estructura de los frutos en este caso. El fósforo es muy importante el fósforo porque desde el punto de vista bioquímico intervienen muchos ciclos de síntesis y que se incorpora a varias moléculas para formar estructuras básicamente de las células, y también en los procesos que se le llaman los fosfatos famosos, que van a ser los que dan el intercambio de energía para aprovecharlo en las células. Sí, no nos vamos a meter en más temas de ese porque es muy complicado, pero es muy importante en ese sentido, ¿no? Es parte importante para la transferencia y el aprovechamiento en la fotosíntesis de la energía que se tiene que utilizar para transformar la materia orgánica en la famosa celulosa que habíamos visto. Estos son algunos síntomas de deficiencia de fósforo. En la planta de tomate se ven grisáceas las hojas y los tallos. Ok. Si tienen dudas, se aguantan porque no voy a contestar nada. Ok, ¿cuáles serían las características de un sustrato ideal? Un sustrato perfecto ideal debe ser estable, es decir, no debe perder fácilmente sus cualidades físicas. Por ejemplo, no puede ser fácilmente compactable o apelmazable. O sea, debe permanecer, aun cuando se ponga agua, si es esponjadito, debe permanecer esponjadito. Si es más o menos compacto, debe permanecer compacto y no compactarse más aún cuando está húmedo. Y obviamente, pues debe tener buen dreno. Debe ser ligero, con una densidad aparente baja. ¿Sí? Por ejemplo, la perlita es una de las que tienen la densidad aparente mucho más baja. Debe tener muchos macroporos. ¿Qué significan los macroporos? Significa que deben dejar muchos espacios entre sí para que haya un buen flujo tanto de agua como de los gases, en este caso el oxígeno, ¿sí? Para que pueda soportar un buen desplazamiento tanto del agua como de los nutrientes y puedan distribuirse en todo el, vamos a llamarle sistema, ¿no? O el sustrato. Su pH debe estar entre 6 a 6.5. Se considera prácticamente neutro, aunque es ligeramente ácido, pero técnicamente, por decirlo, es neutro. Debe ser estéril. ¿Qué significa? No quiere decir que deba guardarse en una burbuja, sino que no debe contener microorganismos patógenos para las plantas. Algo que si tiene algo que pueda presentar una competencia contra los microorganismos que aprovechan la fijación del nitrógeno, no es adecuado porque estaríamos creando
una contaminación del medio y probablemente un mal crecimiento del vegetal. Una pregunta, por favor. ¿Hay algún ejemplo pues, práctico de un organismo patógeno que podamos percibir? Por ejemplo, puede ser el Escherichia coli. Regar con aguas negras, además de que tienes un problema de salud, de seguridad alimentaria para el consumo, también tiene. Sí, porque recordemos, entre más contaminado esté, va a haber una competencia por el aprovechamiento del oxígeno. De hecho, dentro de esto también se mide algo, términos químicos que se llama la demanda química y bioquímica de oxígeno. Es decir, cuánto oxígeno está disponible para que crezcan microorganismos, porque no solamente lo necesita la planta, lo necesitan los microorganismos que están en el suelo. Sí, que uno pensaría, bueno, pero en el suelo no hay oxígeno. Claro que sí hay oxígeno. ¿Sí? Incluso un papel de las lombrices, por ejemplo, es crear todos esos túneles que son de aireación para que pueda incorporarse bien el aire en el terreno. Debe tener una capacidad de retención de nutrientes, para ello de estar presente en una materia que tenga buena capacidad de intercambio iónico. ¿Qué es el intercambio iónico? Hay muchos materiales en la Tierra que son complejos, son polímeros básicamente, donde en sus estructuras tienen, por ejemplo, pequeñas cantidades de sodio. Y el intercambio iónico quiere decir que cuando hay mucho sodio y se le mete calcio, van a desplazar ese sodio y van a capturar el calcio. Por eso se le llama intercambio iónico. Entonces, es una especie de regulación de la conductividad eléctrica, el contenido de elementos de iones, en este caso, en el suelo. Entonces, eso es lo que debe tener. Y hay algo muy importante que está aquí cuando hablamos de los macroporos, es en esos macroporos, por ejemplo, del carbón, el carbón tiene unos poros que son macroporos, viéndolos de forma relativa, ¿sí? En los cuales pueden entrar muchos elementos, se quedan atrapados dentro del carbón y se van liberando lentamente. Por ejemplo, el caso típico de esto es cuando nosotros usamos carbón activado para eliminar el cloro del agua. Ese es un intercambio iónico, pero no necesariamente en ese término. A eso le llaman más bien adsorción. Es decir, atrapa el cloro y lo retiene en el carbón, pero ese sí ya no lo suelta. Lo deja ahí hasta que puede llegar el momento en que se sature de cloro, entre otro elemento, otro ingrediente al suelo, al agua. Entonces diga, tengo demasiado cloro y voy a empezar a soltar el cloro y voy a agarrar el otro elemento. Son tecnicismos químicos un tantito complejos. ¿Sí? Debemos seguir con el sustrato ideal. El sustrato ideal debe tener todos los nutrientes y micronutrientes que hablábamos cuando se vaya. Y también depende de los fines, porque si es uno para semillero, por ejemplo, va a ser muy diferente la estructura que si uno para ya el cultivo, la propagación de algo más estructurado. También debe tener un porcentaje de retención de agua más o menos del 25%. Es lo que nos decían, si yo tengo 1 kilo de un material y le pongo agua y la dreno y en lugar del kilo al final es 1 kilo 250 gramos, se está cumpliendo el 25%. Entonces, esas serían las características del sustrato ideal. ¿Qué materiales se emplean para la preparación de un sustrato? Bueno, hablábamos hace un rato atrás de que eran sustratos orgánicos e inorgánicos, y ahí tenemos algunos ejemplos de lo que podrían ser esos tipos de sustratos. ¿Sí? Recordemos, los sustratos nos deben dar soporte para la estructura radicular, nos deben dar una buena retención de agua y una aireación. Eso es lo que hacen los sustratos. Lo que agreguemos como nutrientes adicionales al sustrato es lo que nos va a hacer un sustrato ideal. ¿Sí? Porque esto es hablando exclusivamente del concepto dónde vamos a acomodar la planta. Ya después va a venir qué tipo de fertilizantes, qué tipo de nutrientes, qué tipo de microorganismos le podemos agregar. Es como la tierra. Es como tierra, ¿sí, no? Sí, es como la tierra. Entonces aquí tenemos algunos. Ahora, ¿cómo podemos generar los diferentes sustratos? Por ejemplo,
Sí, Perdón, ¿cómo bajar una- un suelo arenoso que se seca muy rápido? Puede ser porque drena muy rápido o porque tiene poca retención. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es mejorar agregando cierto tipo de materiales para hacerlos. En este caso serían añadir un poco de compost, humus de lombriz o estiércol. Caso contrato, que son muy compactados, que les hace falta dren, pues aquí tenemos algo de lo que podemos utilizar para mejorar los suelos arcillosos. No sé si recuerdas que siempre nos habla José Luis de cierto tamaño de las partículas que vamos a utilizar en los sustratos. A eso se le llama granulometría o tamaño de partícula. Entonces, entre más pequeña sea el tamaño de partícula, más compactado se va a ver el sustrato. Entre más grande, pues menos compactación va a ser. Pero aquí no existe, no es posible irnos de una manera de un extremo a otro. Debemos analizar en qué parte de estos dos niveles va a ser adecuado para que se pueda crecer nuestro vegetal, nuestra planta. El abono para mejorar los suelos pobres. Se le llama un suelo pobre aquel que tiene muy bajo contenido de materia orgánica. Recordemos, materia orgánica es contenido de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Básicamente es, entonces, lo que se tiene que agregar aquí son, pues básicamente fertilizantes o en este caso abonos naturales o fertilizantes químicos. Los suelos ácidos, pues bueno, prácticamente si está un pH por debajo del 6, pues algo que se utiliza mucho es la cal, que es de un pH alcalino, o también los óxidos de magnesio, o las conchas molidas. Eso nos va a aumentar nuestro pH hasta llevarlo al nivel que tiene. Tampoco se trata de agregar mucho porque nos podemos ir a un nivel alcalino, que tampoco es deseable. Las plantas crecen en pHs ligeramente ácidos más que en alcalinos. Bueno, estos son algunas de las cuestiones importantes de los sustratos para los cultivos que nosotros es de nuestro interés. Pero nosotros los casitos no sabemos si tiene pH. Midiéndolo. Hay medidas empíricas o medidas ya de laboratorio. ¿Sí? Aquí tenemos algunos ejemplos de materiales. Sí, la turba que aquí vemos como si fuera pues, tierras, como si fuera la perlita, la lana de roca, perdón, por el Brutus, la gravilla, la arena de río, tesontle rojo, tesontle negro, arcilla expandida, vermiculita, el jal, el tepojal, que yo digo que es lo mismo, ¿no? El tepojal y el jal. Incluso hay uno que se llama Piedra pómez. Piedra pómez. Sí, piedra pómez. Es lo mismo tepojal y el jal. Ok. Y es lo mismo. Pues bueno, prácticamente sería Muchas gracias. información general de lo que podían ser los sustratos. Que ahí vimos un poquito lo que eran también los fertilizantes, pero de eso ya va el Master Sensei experto, nos va a dar más detalles. Pues déjame la imagen donde tienes el árbol y las cesas, no, por favor. El árbol y las cesas. Esa, la imagen es de las últimas imágenes que tienes donde están los árboles y están los elementos. Más para arriba. No, más para abajo, al revés. ¿Cuál árbol? Ya está. No, ya, ahí me La falta de potasio, creo, ¿no? O algo, bueno, algo así. Ok. Espero que no tengan dudas y todo haya quedado tan clara como un café. Ándale. John Peca Café. Muchas gracias, Miguel Ángel. Para que ¿Puedo? vean que... Gracias, Miguel Ángel. ¿Puedo utilizar, Mándame, Aide. ¿puedo utilizar piñas de pino en lugar de corteza de pino? Bueno, sí, como material vegetal lo puedes hacer. Ah, ok. Gracias a Miguel Ángel, me gustó que viéramos estos temas de otra óptica, de la óptica científica. Está padre, como cultura general está padre tener todo esto.
Yo les voy a decir, se los voy a hacer más práctico para un buen sustrato. 80% de material de granulometría de entre 3 milímetros y 9. ¿Ese qué es? Podemos poner piedra Pómex, podemos poner gravilla, podemos poner jal, podemos poner piedra volcánica, podemos poner ladrillo de ese rojo de lama. ¿Qué? Ah, bueno, ahorita nos van a hacer otro video de un sustrato. La idea es de que haya algo más grueso para que no se compacte la tierra. Ese es el 80% de nuestro sustrato. 80%. Otro 10% es el carbón, que ya nos explicaron por qué. Y el otro 10% es la materia vegetal, que es donde van a estar los microorganismos que van a descomponer las sales y todo y los van a hacer accesibles a la planta. Eso se trata. Entonces, ¿cuál es el mejor sustrato? El que a ti te dé resultado, el que tú puedas conseguir. Ahora últimamente, como ya nos acabamos el jal aquí en Jalisco, aunque ustedes no lo crean, entre todas las construcciones ya no hay. Creo que ya lo vamos a traer de China, ¿verdad? El jal desde China. No, ya jal es más difícil, cada día es más difícil conseguir buen jal aquí, pero tenemos opciones. Por ejemplo, el ladrillo de lama, el rojo, lo muelen y lo ciernen también y tiene granulometría gruesa. Eso es para que las raíces a gusto pasen y crezcan. Ahorita nos van a enseñar un sustrato y nos regresamos a lo de los fertilizantes. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Hay un sustrato que le nombran puzzolana. Puzzolana. Ese puzzolana lo usa un chileno en su rancho allá, para los bonsáis. En vez de tener tierra volcánica, ese es ladrillo machacado, pero en una construcción donde hacen ladrillo, allá lo consigue por costales y eso es lo que le pone. La puzzolana. Bueno, eso como cultura, es lo que les acabo de decir. Exactamente. El material que tengas a tu disposición. En Mérida tienen una piedrita muy dura, le ponen de esa. La idea es que el sustrato no se apelmace y que tenga ese elemento, que cuando tú riegas metas aire y cuando esté drenando meta aire también. Eso es importante. Una raíz, el otro día te les enseñé, una raíz con un sustrato bueno sale blanca. Una raíz que esté en un sustrato muy apelmazado sale negra. Falta de oxígeno. Sí. Pues vamos a ver un video de un ejemplo de preparación de sustrato. Voy a irme a aquí. Este se me hizo muy interesante. Se me hizo interesante Ay, ¿dónde está? ¿Sí lo ven? Sí. Allá. Nosotros sí. Sí se ve. Bueno, sí. Es correcto. Lo vemos muy bien. Está bien. Algo que pueden encontrar en Condi, que es el Bitmos. Miren la estructura que tiene. Esto viene siendo igual que la fibra de coco. Ahorita yo lo tengo húmedo. Debe tener esa consistencia húmeda para que ustedes lo puedan revolver y al momento de regar, porque es que se llega a compactar. Y si lo mezclan ustedes compactado, no va a absorber el agua. Entonces tiene que estar
previamente húmedo y lo van a ustedes como vienen pacas, los van a hacer politos, hacer pedacitos. Bueno, después a esto, al mismo, le voy a agregar perlitas. No es lo mismo que el tecnopor o el unicel. Esto es una piedra de silicio. ¿Menciona las cantidades o solamente se las mezcla? No pone las cantidades porque Esto le va a agregar una estructura excelente. Nada más tengan cuidado con el polvo que suelta. Que ustedes se pueden poner una mascarilla o algo para no absorberlo, no olerlo. Miren la consistencia que tiene. Y si ustedes lo mueven, va a salir mucho polvo. Entonces tienen que revolverlo con el pico. Le va a dar otra estructura diferente. Ahorita voy a pausar el video y para que ustedes vean el resultado final. Pues más o menos esta es la consistencia que debe tener. Miren la diferencia que estructura que le da la perlita, le da más aireación, más porosidad, le da la perlita. Miren. Aquí tiene mucha estructura. Miren. Ahora, ustedes pueden ocupar este sustrato tal cual está así. Nada más que deben tener cuidado con la humedad. Si lo quieren a sol directo, no hay ningún problema porque les ayuda el sol a secar, no seca muy rápido, pero deben de tener cuidado. Yo ahorita les voy a agregar adicional, que es el carbón vegetal. Este es el carbón vegetal. Ellos comentaron que pueden usar cualquier carbón, pero que sea natural, porque hay algunos que traen químicos para que prenda, para que encienda más rápido el fuego. Lo revuelven. Ya va al gusto de ustedes, como quieran la consistencia del carbón. Los taiwaneses están usando un poquito de carbón, lo están ocupando incluso para la parte de arriba de la maceta. Les ayuda mucho en cuestión de hongo. Estos que están un poquito más gruesos, los pueden triturar más a una altura más pequeña. Y si no, lo pueden ocupar para el fondo de la maceta. Ahorita voy a revolver esta parte y ahorita. Y le pueden agregar aquí piedra de jardín, le pueden agregar piedra de hoja, le pueden agregar un de lombriz. En este caso yo voy a agregar tierra reciclada, tierra de jardín, pero que ya he reciclado. Como pueden ver, tiene perlita, tiene de perchil, de grano fino, y aquí ocupamos lo que es la cáscara del cacao, de la concha del cacao. Entonces le agregamos lo que ustedes tengan a la mano. Si le pueden agregar, por ejemplo, bien, esto es lo que les comentaba, ladrillo machacado. Eso les ayuda también muchísimo. Ladrillo machacado, este es de perchil. Si pueden conseguir el de perchil, con el puro de perchil. Si no, pueden machacar ladrillo y miren el grano que tiene. Eso lo revuelve y ahorita les voy a mostrar cómo queda naturalmente. Bueno, miren, pues así quedó ya el sustrato preparado. Este sustrato ya está listo para usarse, como yo lo uso. Recapitulando, tiene pico, tiene
tiene tierra reciclada, que en este caso puede ser tierra de hoja, tiene tetrixil y tiene ladrillo machacado. Ahorita me gusta agregarle un extra a esta preparación. En este caso es osmocote. Este osmocote ya lo tengo yo medido. Y ahí se lo puedo revolver en el sustrato y no les pasa nada a las raíces. El osmocote es de liberación lenta. Ya únicamente sería revolver bien el sustrato. No cliente para mí, no le echa nada. Y ya tendríamos un sustrato listo, drenante, con nutrientes para sus rocas del desierto. Entonces, Él está si les haya gustado el video, voy a continuar mezclando porque lo voy a ocupar para hacer el trasplante. Saludos amigos, suscríbanse, compartan ahí a sus compañeros. Yo en los mocotes se lo pondría a cada maceta en En particular. particular, para saber qué cuál tiene. Se me hizo interesante porque es un sustrato que realmente tiene una gran variedad de componentes. Entonces es muy interesante porque es... Y que lo que usa, y lo que hay que tomar del video es que dice, usa lo que tienes. Sí, o sea, no esta es la última que... Es que nosotros no tenemos cáscara ni de café, ni de... Yo ando buscando cascarilla de arroz, no sé dónde voy a conseguir. De eso se trata, de que tenemos que improvisar con lo que tenemos. Yo ya ni le busquen. El agua fría y el hilo negro ya se descubrió. La idea es de que el sustrato es cal, 80%, 10% de carbón y 10% de materia orgánica para producir, para los microelementos que son, usted le pone cualquier fertilizante o en abonos. Los abonos, usted se los pone, pero ocupamos a los microelementos que llegan, se lo comen y lo convierten en un material que la planta puede absorberlo. Si usted, como bien nos dijo el ingeniero, usted aviéntele clavos, pues no, ocupan primero convertirse en sales y en quelatos para que la planta los asimile. Entonces, ocupamos, ahora, exceso de microelementos también nos perjudica. Por eso el equilibrio lo tenemos que llevar entre a prueba y error, porque lo que a mí me sirve, a Anita que vive a la otra cuadra de mi casa no le puede servir. Porque el riego que yo puedo echar, otra persona lo está diferente, y es cuando no nos dan las cosas. Un mismo árbol en la misma colonia, con 2, 3 cuadras de diferencia, cambia mucho las condiciones. Además, es como ustedes se acostumbren a sus plantas. Aquí es como los hijos, los echamos a perder a gusto, cada quien a su manera. Por ejemplo, yo, por ejemplo, tengo un cactus, de esos que no tiene espinas, muy bonito. Hay gente que lo riega cada 8 o cada 15 días o cada semana o cada mes. A mí se me va el agua. Se los trata un poquito más mal. Me regalaron uno y le quise echar agua así como al otro y se me pudrió en 15 días. Entonces, depende de las condiciones que lo acostumbres a la planta. ¿Sí? Bien, entonces, dado el éxito obtenido, vamos a ver, fertilizantes y abonos son dos cosas diferentes. Los abonos son todos los estiércoles y material orgánico. Son las excretas de los animales. Siempre y cuando los dejemos madurar para aplicarlos. La caca de caballo, cuando se está descomponiendo, que se está madurando, puede llegar a la temperatura de 100 grados. Ah, sí. ¿Dónde se pone? Si yo no vivo en el campo y consigo. Consigues, pues la sociedad que se madure, que se fermente y se cae la fermentación. A la hora de la fermentación, usted le mete la mano a la caca de caballo y le quema 100 grados.
Entonces hay que dejarlos que se maduren y ya después madurados son fuente muy buena de nitrógeno. Que se seque, que se... Cuando ya está seca, ¿verdad? ¿Perdón? Cuando ya está seca, ¿verdad? Sí. O sea, es cuando ya se le... Cuando está cerca, entonces ya podemos utilizarlo en nuestras plantas. Ya es una fuente para provocar microorganismos y que nos salga. Esos son los abonos. Los abonos son todos los orgánicos, ¿sí? La caca de borrego, la caca de las hormigas, que yo no las uso. ¿Por qué? Porque no sabemos qué cantidades y qué elementos traigan. Yo ya ya nomás por dar lata, voy a hacer lo que hizo el compañero de la fermentación de la piña y el plátano, que uno puede tener cierto control, pero ya andar fermentando y haciendo compostas y haciendo cosas, y luego si le falló uno en algo y al rato la casa pesa bien feo. Si compro una harina de hueso o harina de sangre, huele feo. Yo compré harina de sangre y harina de hueso y en mi casa duró exactamente 5 minutos. Llegó mi mujer y desde la esquina, que él le llegó a la casa. Bueno, al otro lado de la casa tenemos una casa que está desocupada y llegó y como que tienen radar las mujeres. Abrió la puerta. Adiós. Adiós. Se van los 3, los 2 costales y tú también. Tuve que sacar los costales. Huele feo. Inclusive los pones a las plantas y son bellísimas las plantas del verde que agarra con la harina de sangre. Pero son 3 días que hay una nube de moscas en tu casa. Bien oscura la casa por tanta mosca que va. Pero después de que pasa el proceso de eso, las plantas lo absorben muy bien. Pero también tenemos lo otro, fertilizantes. Claro, ya por eso ya estoy haciendo mi bar, que los voy a invitar a barra libre, para que barramos. Allá no me va a correr mi mujer. Pueden llevar sus escobas y poder barrer libremente. No se crean. No se crean. Voy a hacer un estudio chiquito de bonsai donde vamos a hacer revistas y de películas y cosas así. Claro, esto va a ser gratis para que el que quiera ir a verlo. Bueno, entonces estamos con los fertilizantes. Los fertilizantes son químicos. ¿Qué pasa con un fertilizante? Que en los procesos que los hacen, tienen más control de las cantidades y las calidades de los elementos. Yo traje algunos ejemplos. Fertilizantes, entonces ya, queda claro. Fertilizantes son químicos y abonos son orgánicos. Cuando compramos un fertilizante, ¿dónde estamos? Me gustaría, pero igual me voy para arriba. ¿Arriba? Dejo de compartir. Ok. Y después puedo volver a compartir. Lo que pasa es que después, ya ahora que terminamos las clases, nos dimos cuenta que el de este que tenemos aquí, y ahora, así, que nos dimos cuenta que el ratón era para zurdos, ¿eh? Eran los botones al revés, pero ya nos quedan 2 clases, ya que. Bien, cuando compremos, ¿alguna duda en el abono o ya nos pasamos a fertilizante completo? Bueno, qué bueno. Nos vamos a fertilizantes. Okay. Orgánico. Son los estiércoles y animalitos y cosas de eso. Bien. Pasamos a los fertilizantes. ¿Sí se puede o no se puede? Aquí se... ¿Eso ya? Ah, bueno, ok. Ahí lo dejamos. Cuando ustedes compren un fertilizante, primero necesitan saber qué quieren que haga su planta. Porque no es la misma la dieta que yo tengo para estar en línea. Los que me conocen ya saben que soy en línea. Y no se ría, compañero, que la línea curva también es línea.
Bueno, yo tengo una dieta muy desorganizada, pero un atleta de alto rendimiento, ¿qué hace? Le ponen proteínas y que sí, para que tenga músculo, para que no tenga... Y si hablamos de un artista de sumo, ¿qué le ponen? Éntrale a las hamburguesas, ponte gordo, ponte bonito. Inclusive comen y se quedan dormidos comiendo. Y caen, ahí los dejan, se despiertan y le vuelven a meter comida para engordar. Entonces nosotros en nuestra planta, ¿qué debemos hacer? ¿Qué queremos que haga? Todos los fertilizantes, como ya lo dijo el ingeniero, traen 3 elementos que son los macroelementos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un 0,5032. O sea, no trae nitrógeno. No quiere, el nitrógeno es para hacer las plantas verdes. ¿Cuál es la nomenclatura de eso y el orden? ¿Son nitrógeno, fósforo y potasio? Sí. En ese orden. Nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, ¿qué quiero? Trae 50 de fósforo. Queremos raíces. Entonces, si queremos raíces, vamos a tener más fósforo. Mucho. Entonces, ¿qué queremos? Si vemos una planta débil que no tiene, pues le vamos a poner un poquito más de raíces. Producir más raíces. Y flor y fruto. Potasio. Está el flor y fruto más chiquito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Más elementos, microelementos, que son 20 y tantos. Algunos son una producción ínfima. Todo eso. Entonces, aquí sí tenemos control en los fertilizantes de todo lo que requerimientos que necesitan nuestras plantas. El abono, pues, puede tener mucho de otra cosa, mucho de otro, porque no sabemos de dónde es el origen. Y no tenemos control nada. Y luego, si nos metemos a estudiar más, el exceso de un elemento puede inhibir el otro elemento. Entonces, lo mejor es fertilizante. No huelen. No los corren de su casa con sus sacos. No anda rogando, no, ay, tengo sangre, tengo harina. Entonces, fertilizantes. Lo cierra uno y no huele. No hay moscas, no nada. Y los árboles responden. Tampoco la planta los asimila como llegan. La planta se pone, la planta llega a los microorganismos, lo consumen y lo convierten en material de fácil absorción a la planta. Y tienen los requerimientos. Aquí siempre, aquí, 0,5032. Esto es para árboles frutales o para flores. Tengo aquí un 10,3926 también. ¿Sí? También tiene poco nitrógeno. Ultrasoluble. Los muy solubles tengan cuidado porque les entra tantito humedad y se hace piedra. Pero aquí está. Está ¿cómo se ponen? ¿Sí lo puedes mostrar, José Luis? Sí, por favor. son venenos. Para ¿A la todos, si cámara? usted se lo come. Perdón. ¿Lo puedes mostrar Mateo. a la cámara? No lo vimos. ¿Lo puedes mostrar a la cámara? Por favor. Está, vean, 10, 39, 26. ¿Sí? ¿Para qué lo quiere? Este son fertilizantes. Este es en polvo, es soluble. Ahorita voy a decirles cómo se aplican. Aquí tengo uno que ocupamos potasio para fruto. Aquí está. Este es un líquido. Y los solubles los aplicamos de forma foliar en aspersores. Porque la planta se alimenta tanto de raíces como por el follaje. Les mete uno la cavidad por el follaje, por las hojas, y también la absorben y también producen. Entonces, cuando vayamos a comprar un fertilizante, procuremos uno que tenga todos los elementos. Este es un fertilizante orgánico. Ahí está. Son foliares. Se aplican
Si son gránulos o polvos, se pueden aplicar al boleo, que es lo avientas así. No se ven Lo los que le caiga. títulos de los fertilizantes. Ahí va. Así, ahí se ve, ¿no? Sí. Sí, lo importante de esto es que veamos los tres elementos, los tres números que traen todos. Que ahí sabemos si es para raíces, para flores, para plantas o para follaje. Por ejemplo, una planta, un ficus, que lo cultivamos por lo verde, pues tiene que ser la primera cifra de nitrógeno, pues más alta que las demás, para que siempre sea verde bonito. ¿Cómo ven? Bueno, dado el éxito obtenido, Muy ¿alguna interesante. duda, alguna pregunta? Aquí está el ingeniero que les va a resolver todas sus dudas. Nos ha quedado muy claro tú, José Luis. Oye, Yo, Mateo, dime la verdad. yo le agregaría, por ejemplo, a los abonos orgánicos. Acabamos de ir a un centro que se llama el INIFAP, aquí en Tepatitlán, que nos mostraron cómo aprovechan las excretas de caballo, de borrego, de cerdo, de gallina y de vaca no, porque no los tienen ahí en ese establo. Pero, por ejemplo, la de borrego, la revuelven con hojas y troncos pequeñitos, de las hojas lo más molida que se pueda, hacen la composta, por ejemplo, un abono de borrego, en 35 días queda composteado y esa composta se la dan de comer a la lombriz californiana, se las ponen en sus lugares donde las tienen y la procesan ese abono orgánico y produciendo el humus de lombriz. Entonces, ya el humus de lombriz procesado a través el abono composteado procesado a través de la lombriz, queda un humus muy, muy bueno y ya pues bien cocidito y bien asimilado por la lombriz, excelente para las plantas, me supongo. No, muy bueno, es de los mejores, de los mejores que hay. Es muy bueno. Pero, ¿quién de ustedes tiene un lugar para poner unos 2 o 3 costales de...? No hay. No. Esto en cualquier lado cabe. Exacto. Sí, o sea, sí. si tienes un lugar como para información hacerlo, como información, pues sí. Pero. Como tú que eres... ¿Y lo que tú venden tienes tu en rancho. costales o no Sí. lo venden? Ahí ellos no lo venden. Les llevas tu proyecto y te Es que el apoyan para que si tú tienes borregos, tienes el animal que tengas, para que lo aproveches y puedas hacer el humus de lombriz y lo puedes vender tú. Pero ellos no te venden, te regalan la lombriz si llevas. Sí. Es que el producto final de ellos es el humus de lombriz. Por eso no te venden el de este borrego. Pero el borrego, el abono de borrego en sí, madurado, también es buenísimo. Entonces, no nos metamos en broncas. Cómprense su fertilizante y hagan el fertilizante que Miguel Ángel nos enseñó el otro día, con cáscaras de plátano y de piña. Sí, lo que pasa es que todas esas excretas no se deben utilizar directamente en los cultivos. Mucha gente lo hace, compra la gallinaza y la pone en la planta directamente. Como lo mencionó Mateo, debe haber un proceso de adaptación o de maduración, porque por ejemplo les está mencionando, lo ponen a hacer composta. Sí. La composta la mezclan con otras cosas, incluso en algunos casos hay inoculación de microorganismos completamente o totalmente controlados, Sí. para que se agilice y se haga más rápida. Inclusive le ponen Son fermentaciones. Ponen hasta piloncillo a las compostas para que Sí, se adelanten. Le ponen otros nutrientes para que se reproduzcan más rápidamente los microorganismos que van a hacer el proceso de maduración que le llaman. En realidad es una fermentación. Bueno. Por eso la temperatura sube. Ok. Bueno, entonces, Maestros.
Mándeme. ¿Qué fertilizante utilizo para que floreen mis plantas? Bien. Usted va a... ¿es de dónde? ¿Es de Guadalajara? Sí, de aquí el Zapopan. De Zapopan. Váyase al Vigía, enfrente de la secundaria, ya no sé ni cuál es, ahí por la carretera a Tezistán. Ajá. ¿Se acuerda de los tacos ¿cómo se llama? Con Juan. A los taquitos que estaban ahí. Ay, se me fue los tacos. Enfrente de la secundaria, ¿sí sabe cuál secundaria, verdad? Del Mercado del Mar, rumbo a Tezistán, la secundaria. ¿Ya lo Ajá, ubica? sí. Sí. Enfrente, hay un Oxxo, por ahí hay una tienda de fertilizantes. Ah, ok. Compre un 1000 flores o cualquier abono que tenga, compre un flores o pídale que le vendan algo para frutales y con eso va a tener para que le den unas flores bonitas. Ah, ok. Dele, de recomendación, dele la mitad de lo que el fabricante sugiera, pónganle ustedes la mitad. Si el fertilizante dice que es una cucharada, ustedes pónganle la mitad de eso. Es mejor que le pongan poquito, más seguidito, a que le pongan mucho una sola vez, porque los fertilizantes tienen el problema que si usted se excede, se queman las raíces. Ah, ok. Entonces, lo que pueden ponerle exceso es los abonos o algún fertilizante de lenta liberación, como el osmocote, para que no queme sus plantas. Ok. El osmocote Gracias, lo pueden maestro. conseguir con su servidor. No se crean. En cualquier tienda lo pueden comprar. También aquí hay un compañero que lo consigue y con donde ustedes quieran. Acuérdense que esto no es con fines de lucro, que es nada más para divertirnos todos. ¿Alguna duda? Bien, vamos a trabajar árboles. ¿Tienen árboles ustedes o nomás vamos a trabajar los de aquí? Qué bueno. No, yo no Hoy tengo. Ok, vamos a empezar a Nos veremos trabajar. el sábado. El sábado. Yo les digo José Luis. a todos los compañeros que están de aquel lado que si quieren esquejes, de olmo chino y de yemelina, si nos avisen para apartarles esquejes. El costo va a ser lo único, lo que nos cueste el vaso, no sé, 2, 3 pesos y el sustrato. Tal vez en 5 pesos vamos a quedar cada esqueje vale la pena, ¿eh? La verdad, unas esquejes no se consiguen aquí en México. Y ya estoy germinando ya las naranjas Fortunella y un Dismonium que ayer lo estoy ya germinando, que no va a alcanzar para todos, pero para la mayoría sí va a haber. Ok. Porque ya saben que todos son chiqueados. Al que no le pone modo. Vamos a empezar a trabajar. Sale, vete. Oye, vuelve a repetirme, Eso. José Luis. Naranja Mande. Fortunella, ¿y qué? ¿Y el otro qué? ¿Chimeli? Es Dismonium. Dismonium, sí. Ok, Y es bonito, es una planta de una flor azul, unas hojas muy bellas. ok. Muy Pero bien, ya saben que ustedes son los chiqueados. ok. José Luis, por ahí al rato te echo una llamadita. Ándale pues. Dale, gracias. Ándale pues. Gracias a Gracias todos. a ti, que estés bien. Buen Hasta día. luego. Gracias. Adiós. Que estén bien. ¿Esto qué somos? ¿Son los envases? Dios. Adiós, que les vaya bonito. Quiero un Que les esqueje. vaya muy bonito. Este está puesto. Ya, mire, ya lo quitamos. Ándale después, que les vaya bonito. Vamos a trabajar aquí un poquito con los compañeros que traen esto. ¿Trae alambre? Muchas gracias, maestro. Gracias a todos los que participaron. Hasta luego. Que le vaya bien, don Jesús. Aquí estamos. Bye. Gracias, maestro. Nos Bye, vemos. maestro. Que les vaya bien, gracias. También Blanca, queremos Sí, hasta luego, maestro. la esperamos el domingo, el sábado. Sí, Gracias. y me guarda un esqueje.
No, si va, sí, si no, no va a haber. Claro que sí. Aunque sea que nomás vayan a recoger todo esto, porque la Sí, verdad muy yo, bien. No, andar paseando los pueblos. sí. Gracias, Rocío Arteaga, que estén bien, los esperamos el sábado, ojalá que puedan. Sí. Saludos al maestro Agustín. Gracias, igualmente, maestro. Judith, Ahora no vino. no, sí está Judith. Ah, Judith, Hola, aquí estoy. oiga, ¿Qué tal? Aquí estoy. diga, el sábado levántese como a las 5 y dígale a Daniel que quiere Gabriel. dar una vueltecita como para Guadalajara. Va a andar mi hijo por allá. ¿Qué? ¿Anda su marido por acá? Sí, ¿Cree que vaya a estar el sábado? sí, para que vaya por Mándemelo para mandarle unos desquejes, ¿le parece? de lujo, maestro. No sabe cómo le Si puede, agradezco. sí. Nomás me avisa si viene Daniel para apartarle un par de desquejes para que se lo lleve. Sí, sí, maestro. Ándele, pues. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Los que no puedan ir nomás me llaman. Y ya les dejamos. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Entonces, va a haber para todos, ¿no? Sí, va a haber para todos. Y desde el corazón le contesto muy en serio. Usted no se apure de los otros. Usted va a tener un esqueje de Olmo y un esqueje de Filipinenses. Y desde el corazón se lo digo. Ya, no, amigo, ya, córtale aquí también. Ya termina aquí. Ya nadie quiere trabajar. Bien, ¿tiene alambre? Sí, qué gusto me da. ¿Alguien tiene que me regale 2 pedazos de alambre gruesecito así? ¿Cuál gruesecito? Sí. Que traigo, pero usado. No le hace. La idea, ¿cómo terminamos de eso? ¿Cuál gruesecito? Ya. Salir. Sí, finalizar la reunión para todos.